El tema de la lección de la enseñanza es Noé y su familia bajo la gracia de Dios. Noé y su familia bajo la gracia de Dios. Como lo expresa aquí el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera mención en la Biblia acerca de la gracia de Dios, que está abiertamente y se aplica, ¿verdad?, principalmente a Noé. La vemos manifestada, amén, en toda su familia, amén, en toda la familia. En un tiempo, amén, de gran apostasía, anarquía, en un tiempo de disolución, amén, donde la gente, ¿verdad?, solamente pensaba en sí mismo. En un tiempo de hedonismo, ¿verdad?, donde solamente pensaban en la satisfacción personal e inmediata. Esa era su propósito, el designio de esta generación. El domingo pasado estuvimos hablando un poco más sobre el carácter de esta gente del tiempo de Noé, y también dijimos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo profetizó que así serían los días en su venida. Mateo 24 y Lucas 17 nos dicen este dato, ¿verdad? Y ahora vamos a centrar entonces un poco más la enseñanza en Noé y su familia. Ok, la gracia de Dios fue lo que preservó a Noé y a su familia del juicio, de la destrucción, amén, de la destrucción. Y yo te pregunto, ¿qué de tu familia? ¿Está bajo la gracia de Dios? Así como el mundo del tiempo de Noé enfrentó la peor tormenta, el peor juicio, así hoy en día se avecina, amén, viene muy pronto el juicio de Dios sobre este mundo, sobre esta generación. Y la pregunta es, ¿qué de ti y de tu familia estás bajo su gracia? ¿Estás bajo su protección? La gracia de Dios fue lo que evitó que esta familia fuera destruida. Amén. La gracia de Dios. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Ok? Es decir, el favor de Dios. Quiere decir que fue preservado por Dios. Fue un hombre que estaba, como lo expresa el capítulo 9, el versículo 9, caminando con Dios, tenía una familia ordenada bajo los principios de Dios, en un tiempo donde el adulterio, la fornicación, la inmundicia y todo, la lascivia era lo más común, lo más natural. Amén. Noé era correcto, estaba ahí
siguiendo los principios de Dios. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. A ver, era perfecto en sus generaciones. Quiere decir, era correcto. Seguía los parámetros de Dios para su familia. Y luego dice, con Dios caminó Noé. Estaba caminando con Dios. Dios lo estaba sosteniendo a él y a su familia. Y lo sostuvo en todo el juicio. Lo preservó. ¿Qué de ti, querido hermano, estás caminando con Dios? ¿Estás aprovechando el favor de Dios para servir a Dios, para caminar con Dios y honrar a Dios? Mire, vaya conmigo. Pedro también lo expresa. ¿Ok? Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Ok. Segunda de Pedro 2:5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los... Amén. Si no perdonó, está hablando Pedro aquí, haciendo referencia a lo que Dios había hecho, diciendo que Dios no perdonó el pecado. Quiere decir que Dios no pasó por alto la maldad de esa generación del tiempo de Noé, sino que aplicó el justo juicio, amén, a su desvío. Dios aplicó el justo juicio después de que Noé había estado 120 años predicándoles. Entonces, no se arrepintieron de su pecado, despreciaron la gracia de Dios. Entonces Dios trajo sobre ellos el justo juicio. Por eso dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre el mundo impío, perverso. Amén. Dios guardó a Noé y a su familia. Por eso el tema, una familia bajo la gracia de Dios. Fue cubierto por su gracia, fue preservado, fue escogido por gracia, fue preservado por gracia, fue sostenido por gracia. Que Dios nos ayude a que esa gracia manifestada de parte de Dios no sea ignorada, sino que la apreciemos y podamos vivir para Dios, podamos ponernos bajo su cobertura. Pero Noé como padre fue el canal de gracia para su familia. Amén. Noé fue el canal de gracia
para su familia, a través de él. La gracia de Dios pudo llegar a cada miembro de su familia. Pudieron confiar en Dios, hacer lo correcto, y cuando llegó el juicio, ellos estaban a salvos en el arca, por la gracia de nuestro Dios. ¿Qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestra familia? Amén. Volvamos a Génesis. Génesis 6, 18. Ok. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, y en tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está la promesa de nuestro Dios para Noé. Dios siempre pensando, amén, en la familia completa. En la familia completa. Queridos padres, Dios no nos ha dado hijos para maldición. Dios no quiere que se pierda ni uno, ni siquiera el más prietito. Dios quiere salvarlos a todos. Dios quiere salvarlos a todos. ¿Okay? Es una broma. Todos valen, son preciosos para Dios y para nosotros como padres. Es el mismo valor. No vayan a decir, ay, el pastor racista. No se vayan a deprimir, muchachos. El pastor es racista. No. Es una broma. 7:13. 7:13. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Se llegó el día en que Dios dijo a Noé, entra tú y tus hijos, y ellos entraron con sus respectivas esposas. A ver, se cree que los hijos de Noé tenían 100 años cuando entraron al arca con ellos. No tenían hijos. Al parecer ninguno de ellos tenía hijos. Los hijos nacieron después del diluvio. Quizás los encargaron mientras estaban guardados allá en el arca. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué? Es curioso esto, ¿verdad? Que Dios no les dio hijos mientras ellos estaban ocupados trabajando con su padre en el arca. Dios no les dio hijos, quizás para que criaturas no tuvieran que pasar por la prueba y la adversidad del juicio que venía. Imagínense, hubiera sido mucho más complicado. Hubieran entrado con bebés. La vida hubiera sido más dura. Así es de que si usted tiene rato y ahorita no tiene hijos, Dios sabe. No se desespere. Dios sabe por qué. Dios sabe cuándo. Él los da en el tiempo oportuno. ¿Ok? Lo importante es
que cuando esos hijos vengan, estemos preparados para enseñarles a servir a Dios. Noé hizo lo correcto, hizo lo propio con sus hijos y no perdió a ni uno ni a sus nueras. Todo lo contrario con Lot. Lot, por estar en Sodoma, fue librado del juicio en Sodoma, pero perdió la mujer, y sus yernos que estaban comprometidos con sus hijas no le creyeron, se burlaban de él. Y sus hijas, los ángeles las sacaron en rastras de Sodoma, pero nunca sacaron a Sodoma de sus corazones. Qué triste. Pero Noé y su familia caminaron bajo la gracia de Dios. Noé fue un hombre que caminó bajo la justicia de Dios. Amén. Noé caminó bajo la justicia de Dios. Dice acá Hebreos que es pregonero de justicia, mensajero de la justicia de Dios. Él practicó la justicia. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Por qué? Creyó la advertencia de Dios y actuó obedeciendo, poniéndose a trabajar. Creyó aquello que Dios le decía, aunque nunca se había visto algo semejante. Se dice que nunca antes había llovido sobre la tierra en el tiempo de Noé, sino que salía un vapor del piso de la tierra que regaba todo. No llovía, pero Dios le dijo a Noé que enviaría un diluvio y destruiría a todo ser viviente, y Noé lo creyó, simplemente lo creyó y comenzó a trabajar en el proyecto de Dios para que su familia y todos los animales fuesen salvos. La pregunta es, ¿tú crees que el juicio viene sobre este mundo? ¿Tú crees que Cristo volverá? ¿Estás preocupado porque tu familia, tus hijos estén listos y crean? Amén. Si Cristo viniera hoy mismo, todos tus hijos serían arrebatados al cielo, o perderías a alguien. Qué triste va a ser para aquellos que se queden. Papás, ¿cuánto tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos realmente sean salvos, estén en esa barca, en esa arca de salvación que ahora es Jesucristo? Amén. Que ahora es Jesucristo. Así como Noé construyó el arca,
Así como Noé un día cargó sobre sus hombros pesadas maderas para construir esa arca, vino alguien más, justo y perfecto que Noé, y cargó una madera sobre sus hombros que era cruz. Esa tosca, horrible cruz de madera, él la cargó sobre sus hombros para construir el arca de salvación, siendo él mismo. Ahora, la salvación está en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Noé obedeció a Dios y cargó mucho tiempo, por muchos años, cargó maderas en sus hombros, acomodó maderas para proveer ese lugar de salvación. Cristo llevó esa madera, fue clavado, fue colgado en ese madero para proveer para ti, para mí, para nuestros hijos el lugar de salvación en sí mismo, en su propio cuerpo, por su propia sangre preciosa. Si Dios, por eso como dice Pedro, si Dios no perdonó aquella generación que menospreció a Noé y menospreció el arca, ¿tú crees que tú vas a tener salvación, que el juicio de Dios no va a venir a ti si ahora tú desprecias a Cristo, si ahora tú desprecias la obra de Cristo? No habrá salvación, sino que el juicio de Dios es seguro. Como dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Ahora, la salvación costó mucho más. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que confiemos en Él. La fe de Noé le llevó a la obediencia. La fe de Noé le llevó a la obediencia. 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. No dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Simplemente hizo lo correcto. 6:22. 6:22. Noé tuvo una obediencia precisa, completa. 6:22. Y Noé hizo, y lo hizo así. Noé hizo conforme, escuche, a todo lo que Dios le mandó. Amén. Versículos anteriores está hablando de las indicaciones que recibió Noé de parte de Dios. Dios le da las medidas del arca, todo. Amén. Y los animales que deberían de meter, el tipo de comida que deberían de almacenar y todo. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La pregunta es, tú y yo, mi hermano,
estamos obedeciendo a Dios como Dios nos lo ha mandado en cada principio que Dios nos ha indicado en su palabra? ¿Lo estamos obedeciendo? Esta es la verdadera muestra de justicia. Esta es la verdadera evidencia de fe en Dios, que somos sus hijos, que estamos obedeciendo a Dios. Versículo 5, 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. A todo lo que le mandó Jehová. Versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Como mandó Dios a Noé. Mire, el énfasis que pone aquí, como Dios hace resaltar la obediencia, amén, de su siervo. ¿Qué dirá Dios de nuestra obediencia? Dirá, Él lo está haciendo así como yo le mandé. Está haciendo todo lo que yo le indiqué. ¿Cómo está nuestra obediencia? La obediencia a Dios no puede ser selectiva. No es de lo que a mí me guste. No es, bueno, voy a obedecer en aquello que yo me siento bien. Esto se me hace duro, no se trata de eso. Tenemos que obedecer cada principio que Dios nos manda, aunque duela. Debemos obedecer por nuestro propio bien y por el bien de nuestra familia. Y recuerden, papás, nuestros hijos están observando nuestra obediencia. Recuerden, muchachos, el mundo que nos rodea, que sabe que nos decimos cristianos, ellos observan nuestra obediencia. ¿Qué están diciendo de nosotros? ¿Qué piensa el mundo de nosotros? Ok. Necesitamos, al igual que Noé, aprender a oír la voz de Dios, seguir las indicaciones de Dios. Amén. Génesis 8, 15 al 19. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, toda carne de aves y de bestias y de todo reptil se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé. Fíjese, entonces salió Noé. Cuando Dios le indicó, cuando Dios le dijo. Entonces salió Noé y sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Primero dice que entró Noé y sus hijos y todos los animales como Dios le mandó, cuando Dios le mandó, y luego esperaron para salir cuando Dios les indicó. Qué tremenda obediencia. Un hombre que supo moverse en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. No se adelantó ni se atrasó. Amén. Exactamente en el tiempo de Dios.
No dijo Noé, ya estoy desesperado, voy a salir de aquí. No, él esperó la indicación de Dios. Esperó el tiempo de Dios. Si para cada cosa que debemos hacer esperáramos el tiempo y siguiéramos las indicaciones precisas de Dios en su palabra, tendríamos, créalo, una vida bendecida. ¿Por qué cometemos tantos errores y fallamos tanto? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera consultamos a Dios cuando tomamos decisiones. Noé no salió antes del arca, antes de la indicación de Dios. Tremendo. Pero no solamente era un hombre obediente, Noé era un hombre que adoraba a Dios. 8:20 al 21. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé sale del arca. A ver, ¿qué es lo primero que hace? Un altar para adorar a su Dios, para darle gracias a Dios. Amén. Para darle gracias a Dios. Sí, amén. Querido papá, yo te pregunto, ¿cuántas veces tus hijos te han visto de rodillas o sentado por ahí en tu cama, orando, adorando a tu Dios? ¿Tus hijos te conocen como un hombre que adora a Dios, que lo busca en oración? ¿O ustedes, muchachos, que son cristianos y sus padres, sus familiares no los conocen como alguien que busca a Dios, que pasa tiempo en su palabra y que pasa tiempo orando, buscando la dirección de Dios, adorando a Dios? ¿Qué de tu vida? Esa es la clave de la bendición. Con esto terminamos. Noé y su familia fueron una familia bendecida. Noé y su familia fueron una familia bendecida. Génesis 9, del 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Qué está haciendo Dios aquí con Noé y su familia? Está ampliando la dieta.
Aquí les está ampliando la dieta. Está diciendo que todo, aún que en adelante podían comer también de todos los animales. ¿Ok? Pero note, desde el principio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¡Qué tremendo! Cuando Noé y sus hijos, escuche esto, cuando Noé y sus hijos entraron en el arca, eran la minoría. Cuando Noé y sus hijos salieron del arca, eran la mayoría. Cuando Noé y sus hijos entraron en el arca, quizás eran de los más pobres. Cuando Noé y sus hijos salieron del arca, eran los únicos dueños de todo el mundo. Todo el mundo, todo lo que sobrevivió era para ellos. Qué tremendo. ¿Vale la pena o no vale la pena confiar y servir a nuestro Dios? Dios, dice, los bendijo, les da autoridad, amén, sobre todo. Dice el 2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Está diciendo, todos les van a temer, les van a respetar. Y sobre todo, y les da todo. Les digo, hasta la dieta les amplía. ¡Qué bendición! Noé y sus hijos pasaron juntos la peor tormenta. Amén. Pero estaban bien guardados por la mano de Dios. Salieron adelante. La tormenta apenas empieza. Apenas empieza. Viene, créalo, y no soy predicador de calamidades, pero viene lo peor. Soy realista sobre la historia de este mundo. Pero en Jesucristo hay salvación, hay preservación, y Él está interesado en toda la familia. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. La gracia de Cristo es suficiente para salvar a toda la familia. Querido papá, jefe de familia, agárrese de Dios. Luche por su familia. Dé un ejemplo de integridad. Anímese. Reúna a su familia. Oren juntos. Adoren a Dios y sirvan a Dios con todo su corazón. Anímense. Vale la pena servir a Dios. Amén. Vale la pena. Aunque ahorita parezcamos ser la minoría, al rato seremos la mayoría. Aunque ahorita parezcamos ser los más pobres, un día seremos los más ricos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre precioso de Jesucristo. Bendito y alabado seas para siempre en Cristo Jesús. Amén.